En este video vamos a estar realizando un clásico road trip americano. Estaremos yendo en un coche de alquiler desde la ciudad de Chicago hacia Nueva York, más precisamente hasta el aeropuerto de Newark, donde realizaremos la devolución del vehículo. Estaremos viajando algo más de 1300 kilómetros, unas 800 millas, y haremos una parada en el medio en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Mostraremos qué se puede hacer en esta ruta, los precios de los peajes, cómo son las paradas y daremos recomendaciones sobre cómo manejar en Estados Unidos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video y cualquier duda que tengas te invitamos a dejarla en los comentarios. Comenzamos con nuestro viaje. En este road trip estaremos pasando por varios estados y manejaremos por las rutas interestatales 90 y 76 para llegar hasta Pittsburgh y luego por la interestatal 78 hasta New York. Salimos de Chicago temprano en la mañana y tuvimos que cruzar el centro. Luego rápidamente salimos a la autopista y después a la ruta. La velocidad máxima en la ruta en su mayoría es de 70 millas por hora, unos 110 kilómetros aproximadamente. Comparado con otros lugares del mundo puede ser algo lento. Cargamos nuestro destino en Waze y lo conectamos al Apple CarPlay, que es lo más cómodo para poder verlo siempre de manera fácil y segura. Desde Chicago a Pittsburgh tendremos aproximadamente 6 horas y media de viaje. Hay varios peajes que son automáticos y otros que hay que pagar en una cabina. Te mostramos cómo son la mayoría. Si no contamos con el EZ-Pass contratado cuando rentamos el coche, hay peajes en donde hay que sacar un ticket de una máquina que informa desde qué lugar estamos en la autopista. Luego, a unos kilómetros, tendremos una cabina en donde podremos pagarlo tanto con una persona como con una máquina automática. Aunque al principio puede ser algo complicado de utilizar, es bastante simple. Las rutas son muy amplias. Por momentos cuentan con 3 carriles y otros momentos con 2. Empezamos con las recomendaciones para conducir en rutas estadounidenses. Hay que tener en cuenta que siempre hay que circular por la mano derecha y la izquierda solo sirve para hacer sobrepasos. Esto es algo que se respeta mucho. Por supuesto, otra recomendación es no circular a mayor velocidad que la permitida. Más allá de hacerlo por seguridad, hay que tener en cuenta que las multas por exceso son altísimas. Algo clásico de las rutas americanas es que en cada salida nos encontraremos con carteles que indican lo que podemos encontrar en cada lugar. Las salidas a veces son algo curiosas. En Illinois, Ohio e Indiana, en medio de la ruta nos encontraremos con los famosos plaza, unos paradores enormes en medio de la ruta con varios locales y hasta algunas atracciones. Una vez que ingresamos al estacionamiento, podemos ver que además de un sector para cargar combustible, hay varios cargadores de coche eléctrico, ya sea Tesla o los que tienen otro tipo de sistema. Adentro, además de aprovechar los baños que siempre están en perfecto estado, podremos encontrar todo tipo de opciones. Todos cuentan con un patio de comidas que van cambiando los locales que tienen. Por lo general, siempre hay un Starbucks, un Sbarro Pizza y puede haber McDonald's, Burger King o algún otro parecido. Además, como estamos viendo aquí, todos tienen un sector de supermercado, la mayoría de la cadena 7-Eleven. Y algo muy importante, acá hay comida muy buena y mucho más económica que en cualquier lugar. En un viaje tan largo llega el momento de cargar combustible. Hacerlo en Estados Unidos siempre genera muchas dudas, así que vamos a mostrar cómo se hace. En principio, lo que hay que saber es que no hay gente que te ayude, todo lo tiene que hacer uno mismo. Hay 2 opciones para realizar la carga. Una es yendo adentro de la estación e informando el número de surtidor, le avisamos al cajero cuánto dinero queremos poner. Esto se puede hacer en efectivo y si sobra, luego podremos ir a buscar el vuelto. La opción que elegimos nosotros es pagando directamente desde el surtidor. Para esto hay que ingresar la tarjeta, nos pedirá un código postal, que siendo extranjero hay que poner 4 veces el 0, y luego se hace la carga sin ningún problema.
Al principio puede parecer difícil, pero una vez que nos acostumbramos es realmente muy fácil hacer todo el procedimiento. Algo lindo que tiene esta ruta es que también hay varios túneles por debajo de las montañas que te dejan con la boca abierta. Además, en la zona de Pittsburgh hay muchos puentes. Recordemos que esta ciudad es la que más puentes tiene en todo el mundo. De Pittsburgh a Nueva York tendremos aproximadamente unas 6 horas de viaje. Las rutas aquí suelen tener algo más de tránsito que en el centro del país y se empieza a notar que estamos más cerca de la Gran Manzana. Como decíamos anteriormente, nosotros teníamos que realizar la devolución del auto en el aeropuerto de Newark. Hay que tener en cuenta que el vehículo hay que entregarlo con el tanque de combustible lleno, por lo que es importante conseguir una gasolinera antes de llegar a la zona del aeropuerto, ya que aquí los precios son mucho más caros. La devolución del coche es bastante simple. Ya en la autopista hay que seguir las indicaciones de los carteles, hay que seguir los que dicen Car Rental y luego Car Return. Aquí ingresaremos por un sector diferente al que ingresan todos al aeropuerto e iremos directamente al área de devolución de vehículos. No importa qué rentadora hayan contratado, todas están en la misma zona. Una vez que llegamos, se hace un control mínimo, se cierra el contrato y listo. En esta ruta en particular hay muchas atracciones para visitar. Seguramente yendo en avión se hubiese tardado un poco menos, pero realmente vale la pena hacerlo en auto para poder conocer lugares que de otra forma hubiera sido imposible. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle like y suscribirse al canal, todas las semanas subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima semana.